Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy, pero muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Gabriel Vega en Pauta Semanal. Pronto se sumará Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira, como todas las semanas, para analizar el acontecer político nacional y regional. Acontecer que tiene que ver con, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que estaban inscritas las candidaturas a concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores regionales en todo Chile, pero que el día de mañana, sábado, el CERVEL lo que hace en su itinerario es ya validar aquellas inscripciones. Es un proceso en el cual se inscribe la candidatura y después viene una revisión exhaustiva que hace el CERVEL para efectos de que estén bien inscritas. Ese proceso culmina el día de mañana y por lo tanto yo diría que ya a partir del domingo sabremos en definitiva cuáles son las candidaturas que están validadas por el servicio electoral y que estarán por lo tanto en la papeleta en el mes de abril, 11 de abril, mes de elecciones. En eso, Gabriel, junto con saludarte, ¿has sabido en tu sector o en el sector político del oficialismo, han habido bajas en términos de algunas inscripciones? Ocurre muchas veces que hay candidaturas que se declinan por alguna razón. Ya lo vimos el día de ayer en Coyhaique. El actual alcalde señala que no va a ir a la reelección y eso está inscrito, y así han ocurrido en otras ocasiones, pero aquí a nivel regional, al menos desde el lado de la oposición, yo no tengo antecedentes de alguna candidatura que se haya declinado, y no sé si en tu lado, Gabriel, hay algo parecido. No sé respecto de ninguna candidatura que vaya a declinar en este instante. Lo que sí he sabido es que ha habido comunicaciones, no del CERVEL, pero de Contraloría respecto a uno de los pasos de la inscripción, que es la declaración de intereses y patrimonio, que la resguarda Contraloría y que pidió corregir ciertas observaciones a muchos candidatos a lo largo del país, a lo menos en Renovación Nacional supe de un par. Se están generando todas esas rectificaciones para cerrar el proceso mañana. Ahora yo tengo entendido de que quienes pudieran revisar o pudieran observar alguna candidatura tenían que recibir la comunicación ayer. No teniendo esa novedad, no debiese haber problemas para mañana, porque hay 48 horas de reclamo, entiendo. Hay quizás informar a quienes no están tan pendientes, quizás como los partidos políticos, que, bueno, dentro de las tantas reformas que han habido en el último tiempo, hubo una precisamente que tenía que ver con la transparencia y la mejora de la política, y tiene que ver con que no basta, en primer lugar, tener patrocinios para inscribirse o ser militante de un partido para inscripción, sino que hay un paso obligatorio, y es que todo candidato debe hacer una declaración de intereses y declaración de patrimonio, y eso se hace a través de la página del CERVEL, y declaración importante que es revisada por la Contraloría General de la República. Ese paso es importantísimo y un poco para ser transparente, para ser transparente, por ejemplo, yo que me inscribí como candidato a concejal de Punta Arenas debo declarar todas las actividades que hago, incluso voluntarias, porque por ejemplo, si alguien considerara que mi participación en este programa fuera publicidad electoral, tiene que recurrir a mi declaración de interés y patrimonio, donde yo la declaro como una actividad voluntaria, por ejemplo, y que cualquier espacio de publicidad, al contratarse, uno lo puede contrastar con eso. También de cómo uno se hace de bienes, servicios u otras prestaciones, porque hay financiamiento público de la actividad política, así como también hay un financiamiento privado que puede ser publicado a través de la página del CERVEL. Está siendo todo muy transparente. Yo nunca fui muy partidario de la participación del Estado como financista de la actividad política, pero sí le ha puesto, hay que decirlo, márgenes, reglas, ha marcado bien la cancha entre lo que se puede y no se puede hacer, y eso equilibra a las fuerzas políticas, candidatos e incluso independientes en la participación, y también transparenta la forma en
entre quienes compiten por un escaño, a quienes compiten por alguna voluntad, lo hagan dentro de un margen razonable de reglas que nos rigen. Y no solo eso, porque habla de intereses, y los intereses no tienen necesariamente que ver con un tema económico. O sea, a mí me interesa la ecología, el medio ambiente, y si soy miembro de una agrupación que vela por eso, tengo que declararlo, porque si el día de mañana soy electo en cualquier espacio, se generan conflictos de intereses. Claro. Así es que tengo que legislar, tengo que tomar decisiones de política pública que puedan afectar para bien o para mal en este caso, algún área. Por eso es tan importante la declaración de intereses. Sí, uno puede ser socio de una empresa que pueda tener contratos con algún organismo del Estado, o incluso a un candidato a alcalde o concejal con el municipio, lo cual no sería compatible. Entonces, es súper bueno transparentar eso. Bueno, en eso consiste esta reforma, que ya no es primera vez, ya lleva varios, pero se va a ir mejorando y perfeccionando. Entonces todo candidato tiene que hacer esa declaración. Lo importante para el elector, y qué bueno que lo demos a conocer, es que esas declaraciones después son subidas, están en el portal. Entonces, si alguna persona quisiese averiguar respecto a los intereses y el patrimonio de una de las candidaturas a un candidato, con el fin de hacer un control ciudadano, eso está disponible. En eso consiste esa reforma, y por lo tanto es bueno que se sepa que todas las candidaturas tienen que hacer esa declaración de interés y patrimonio. Bueno, le damos la bienvenida a Eduardo. Estábamos hablando, Eduardo, del proceso. La semana pasada se inscribieron, y este fin de semana el CERVEL valida o acepta las declaraciones, entendiéndose que cumplieron todos los requisitos que establece la ley. Y hablábamos que uno de ellos era el tema de la declaración de intereses y patrimonio. Pero no solo eso, y ahí también, junto a darte la bienvenida, a tu opinión, también se cruza este fin de semana, y ha sido la agenda de la última semana, el tema de las candidaturas presidenciales. Digámoslo, el fin de semana mi partido, la Democracia Cristiana, tiene una elección primaria abierta, ciudadana, para elegir a uno de sus dos candidatos, en este caso la senadora Jimena Rincón y el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Pero también Renovación Nacional tiene este fin de semana un consejo, y al menos la noticia, hasta antes de entrar al programa, la noticia parecía que una de sus candidaturas, el senador Chaguán, había declinado esa candidatura, y no solo eso, sino que también había congelado su militancia. Por el lado del PS emergió con bastante fuerza la candidatura de una destacada socialista que trabajó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y frente a eso, Eduardo, cuéntanos qué pasa en tu partido en materia presidencial, y sobre todo si sabes de algún caso, porque también hablábamos que en este periodo también suele ocurrir que hay candidaturas que se declinan por alguna razón. Cuéntanos cómo está tu partido, y sobre todo lo de la emergente candidatura socialista a la presidencia de la República. Bueno, ¿qué tal, estimados amigos Gabriel, Juan Francisco? A los oyentes igual, un saludo. Ahí me atrasé un poquito, me costó conectarme, pero ya estoy. Sí, la candidatura de Paula Narváez nace, es la información que yo conozco desde hace un tiempo atrás, de un conjunto de mujeres socialistas, bacheletistas, la gran mayoría de ellas, o sea, que han seguido un poco la trayectoria de la presidenta Bachelet, y que lograron juntar alrededor de 100 firmas primero para pedirle que se presentara la candidatura. Hoy día lleva más de 3.000 firmas aproximadamente, de distintas otras corrientes de opinión también dentro del partido y de otros grupos, ¿no es cierto?, sociales. Logró tomar forma, y yo diría profundidad, cuando la presidenta Bachelet firmó también esa carta, apoyándola, y eso obviamente tuvo un significado, una especie así de designación, ¿no es cierto?, el dedazo le llaman algunos, que ha ocurrido en otras oportunidades, sí. Lo cual de alguna forma también demuestra que las figuras políticas que alguna vez ejercieron la primera magistratura y que tuvieron incidencia en la política nacional siguen teniendo un rol importante en la política nacional. Uno podría pensar perfectamente que ya a esta altura la presidenta Bachelet, digo presidenta porque además se le dice a todos los expresidentes, le sigue diciendo presidenta, no tiene otra connotación. Sí, sí. Digo que esas figuras prevalecen, digamos, en el tiempo. Así sucedió con la familia Frey, así sucedió, me imagino, con Piñera después de su gobierno, siguieron teniendo importancia
en lo que su opinión era considerada como demasiado importante como para no tener la encuesta. De manera que una vez que la presidenta la ha designado, efectivamente ha ocurrido que su candidatura ha tenido, ¿no es cierto?, un despliegue importante sobre todo en los medios de comunicación, porque todavía falta casi un año para esas elecciones. Y el día de ayer, efectivamente, el Comité Central ha resuelto resolver el tema de una forma práctica. El día 28 de enero se van a recibir las postulaciones. Si es que hay más de una candidatura, va a haber primarias, que se va a resolver ese mismo día la fecha. Porque estaban las candidaturas todavía ahí dando vuelta, ¿no es cierto?, del senador Insulza, y también estaba la del propio presidente del partido, Álvaro Elizalde, que finalmente declinaron porque Álvaro Elizalde siempre fue una candidatura que era como, bueno, si no tenemos a nadie, que el presidente del partido se presente. Yo creo que eso ha ocurrido y sigue ocurriendo hoy día. Eso es muy del Partido Socialista, que en ausencia de candidaturas son los máximos dirigentes los tienen que asumir la responsabilidad. Tienen que colocarle el pecho a las balas. Esto está ocurriendo hoy día con RD, ¿no es cierto?, que están pidiendo ahí a su senador que postule. Sí. Y hoy día eso, y si no hay ninguna otra candidatura, ese mismo día se proclama la candidatura de Paulina Narváez. Y obviamente se despliega eso. Lo que ella ha dicho en todo caso es que ella está disponible para todas las primarias que sean necesarias, que considera que es esencial que la centroizquierda o el mundo progresista en general lleve una sola candidatura al final, ¿no es cierto?, para poder anteponerse a los candidatos de la derecha. Y en eso estamos. En eso un poco marca el cronograma. Recordemos que la ley también establece primarias, existen primarias legales, que son en el mes de junio, y por lo tanto aquí el esfuerzo que están haciendo los partidos políticos es tener sus propios candidatos para después ir a esa primaria. A eso debiésemos acostumbrarnos. En otras democracias más desarrolladas o que ya tienen experiencia de esto, es algo muy natural. Acá todavía, a pesar de que está la ley, nos cuesta, pero esperemos que así sea. Y en eso vuelvo contigo, Gabriel, porque mañana es un día clave. Cuéntanos qué pasó con el senador Chaguán, un liderazgo reconocido en tu sector, en tu propio partido, que declina la candidatura, pero no solo eso, sino que también congela su militancia, y pareciera ser que la razón es que no estaba de acuerdo con que la proclamación del candidato presidencial de RN se diera en un consejo, en una instancia un poco más acotada, y no a través de una militante, un voto o una elección un poco más abierta. ¿Es esa la razón o tú ves que hay otra? No va mucho por ahí, a lo menos en sus declaraciones, y yo quiero ver, sin querer ver bajo el agua, pero quiero interpretar otras cosas además. Digamos las cosas como están. Es muy disímil tener elecciones presidenciales el mismo año de las municipales, y estamos en un contexto de pandemia donde esto se postergó y se nos junta todo. En eso el partido hizo esfuerzos para tener un cronograma de elecciones internas que no choque con las primarias, que no choque con las municipales, las convencionales y las próximas presidenciales y parlamentarias. En eso hubo varias diferencias con distintos grupos, pero ya de un tiempo a esta parte, Manuel José Sandón, Francisco Chaguán y Andrea Alamán eran personas que estaban compitiendo un poco por la venia del partido para ser el candidato presidencial. Por tradición, por estatutos y de un montón de maneras, siempre se ha proclamado el candidato presidencial de Renovación Nacional por vía del Consejo General. Ya. No obstante, aparece un Consejo General de 505 personas, representantes de todo el territorio, pero en estos escenarios tan móviles de la política aparece un liderazgo, a mi parecer, excepcional, que es el de Mario Desbordes, que empieza a representar ideas muy moderadas de centro derecha y con mucho respaldo ciudadano, y también con mucho respaldo del Consejo General. De un tiempo a esta parte, este liderazgo que ha ido creciendo, a pesar de que ha bajado un poco en la encuesta, porque en el Ministerio de Defensa no se logró mostrar mucho, pero que sigue teniendo una fuerza muy grande desde el interno del partido.
las otras fuerzas que ya se veían contenidas, y de hecho la propia inscripción de manifiesto de candidatura de Mario Desbordes es mayoritaria, es de 300 y tantas cartas de consejeros, o sea, si uno proyecta a una votación del Consejo General, hizo que el resto de las candidaturas se vayan bajando, pero lo que hace el senador Chaguán, persona que yo respeto mucho, y trabajamos mucho lado a lado como colegas presidentes regionales, el presidente o expresidente ahora de la quinta región, y los presidentes regionales formamos un cuerpo muy importante de la comisión política del partido. No solo declina de la candidatura, que me parece un escenario de lo posible, lo que hicieron los otros al ver que Mario Desbordes estaba teniendo esta magnitud de apoyos, sino que también declina de la militancia aludiendo a condiciones, a garantías, porque lo que estaba pidiendo es que no apuremos el proceso. Y lo que entendemos es que todos los partidos políticos están proclamando sus candidatos, aprovechando el impulso de municipales, aprovechando el impulso de las convencionales, para aprovechar el despliegue. El tiempo es corto, una vez terminada la elección municipal en abril, y de convencionales constituyentes y de gobernadores regionales, tenemos solamente un mes para una primaria interna de Chile Vamos, y los otros sectores lo harán por su lado, los otros pactos, y vamos a necesitar un despliegue inmediato. Entonces, para aprovechar el tiempo y que en ese tramo haya elecciones internas del partido, se eligió esta fecha para proclamar al candidato presidencial de Renovación Nacional, y eso fue considerado también por los grupos que ya se habían visto en desventajas como una presión a sus candidaturas, cosa que finalmente es solamente por el gravitante apoyo que está teniendo Mario Desbordes. O sea, yo quisiera recordar, Juan Francisco, que Gabriel en su oportunidad reprochaba con mucha fuerza la falta de unidad, ¿no es cierto?, de la oposición, ¿no es cierto?, a raíz de las primarias y todo. Y hablaba, ¿no es cierto?, del triunfo de la izquierda por sobre los sectores moderados, y no sé de dónde ha sacado esas cuentas, porque la verdad es que ha sido totalmente al revés. Y bueno, acá estamos viendo el resultado de cuando no hay primaria o cuando no hay unidad, porque cuando uno escucha, ¿no es cierto?, a Desbordes hablar de que aquí ha habido una operación de los poderes fácticos de su partido, cuando Chaguán congela su militancia, ¿no es cierto?, para presionar al Consejo General, y cuando el propio Carlos Larraín dice que lo que le reprocha a Desbordes es que echó abajo la Constitución, pareciera ser que esa unidad en realidad no era tan cierta y no era tan fuerte, y que al final lo único que ha ocurrido, ¿no es cierto?, es que la diversidad no se pudo expresar, porque la derecha lo que quiso hacer es imponer candidatos, ¿no es cierto?, elegidos a través de encuestas y a dedo. Y parecía ser que eso ya no está en orden del día, ¿no es cierto?, de lo que la gente quiere, incluyendo en la derecha. De manera que se da vuelta esta teoría que tenía Gabriel, ¿no es cierto?, de que los problemas los teníamos nosotros. No, para nada. Parecía ser que la derecha los problemas que tiene son peores y mayores, porque la verdad es que esto no es un tema menor. Y yo creo que el tema de Desbordes va a desbordar la magnitud del problema. La vamos a ver mañana en nuestro Consejo General, porque finalmente vamos a ver con cuántos de estos respaldos cuenta Mario Desbordes. Ahí se va a poder cuantificar si esta cuestión era 60-40, 70-30, pero finalmente estos grupos que son pequeños son minorías que están llevando la contra en la interna, simplemente. Ahí le hago la pregunta porque la unidad, claro, se entiende la unidad, pero la pregunta es la unidad sobre qué. Y a rato es como que se genera un manto de mito en términos de que antes había más unidad o menos unidad hoy día. Lo cierto es que había un proceso de atomización dentro de los partidos, y hay como una especie de subpartido o tendencia. Lo veo desde mi partido, donde muchas veces un grupo menor o una disidencia establece una estrategia que trata de ir quizás ocupando espacio que obtiene una mayoría, y eso provoca un debilitamiento finalmente, y uno puede decir que dentro del partido hay otros partidos también. Eso genera una atomización. Quizás antes eran bastante más políticos para resolver estos problemas, te hablo de partidos con mayor trayectoria. Conflictos siempre han habido dentro de cualquier organización
conformada por seres humanos, y lo van a seguir habiendo, pero a rato también esta división es utilizada por los adversarios de cualquier punto de vista. En eso yo creo que es cierto, el problema de unidad hay en todas partes, no solo en la centro izquierda, sino que se ve también en la centro derecha, porque la pregunta es la unidad sobre qué. Y claramente cuando tú empiezas a apuntar sobre qué, empieza la división. Todo de ello, sabemos lo que le pasa hoy día a tu sector, Gabriel, con el sector más duro de republicano, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y también nos pasa en la centroizquierda, donde la evidencia está en que hay muchas oposiciones, no una, y la unidad se forma en torno a un objetivo. Frente a eso, hay un hecho no menor, y me faltan datos, pero al menos desde el punto de vista cualitativo, los invito a conversar sobre esto. Yo diría que en las últimas décadas, liderazgo, o los últimos 5 años, realmente consolidados, han habido pocos. En el caso de la centroizquierda, el liderazgo más representativo, el último, fue precisamente Michelle Bachelet, que ganó una primaria de una manera bastante importante, y nadie puede decir que no era la lideresa indiscutida. En el caso de la derecha, Piñera prácticamente fue ungido en la primera vuelta, habían otras candidaturas, pero resulta que hoy día vamos a los análisis de la encuesta y la verdad es que no hay un liderazgo claro. Alguien puede decir, sí, es que Jadwe y Lavín están con un 10, un 12, un 13%, pero la verdad es que comparado con porcentajes mayores de otros personajes políticos de antaño, es bien bajo también. Donde en esa encuesta el 40 o 60% todavía no sabe por quién votar. Entonces, en eso no es raro que los expertos electorales hablen de que el escenario todavía está líquido, y por lo tanto no está claro qué es lo que puede darse a fin de año. Frente a eso, ¿es un problema de los tiempos? Le hago la consulta a los dos militantes del partido. ¿Es un problema de los tiempos que vivimos? ¿O efectivamente hay una falta de líderes? No sé quién me quiere responder. ¿Parto yo? Bueno, si analizamos desde el retorno de la democracia en adelante, siempre, no solo en encuestas, los liderazgos han sido bastante potentes, tanto así que, tal como señalaba, en los últimos años hemos tenido 2 reelecciones del mismo líder o lideresa, pero de uno de cada lado. O sea, hemos tenido esa alternancia. Y en el escenario actual, sabiendo de que no se va a reelegir ninguno de ellos, ¿a quién recurrir? Yo creo que es un desafío, primero por las encuestas, porque aquí quiero destacar el rol de Lavín, mirado desde bien afuera, porque finalmente si uno tuviera las encuestas desde el 2000 en adelante, vamos a ver que ha sido un personaje que se ha mantenido en estos niveles de aprobación durante años, décadas. 20 años. 20 años marcando esto. Fue presidenciable, tuvimos nuestro encontrón con Lavín como Renovación Nacional en el 2005 y levantamos la candidatura de Sebastián Piñera, y finalmente fue así como llegamos al gobierno 2 veces junto a él. Pero este liderazgo en especial, y la forma en que trabaja, en la forma que trata de juntar mayorías, convocar mayorías, de verdad me sorprende y me llama la atención. Pero fuera de ellos, son puros liderazgos nuevos, el que estamos apostando en Renovación Nacional, vía primaria, para que nadie diga que se eligen a dedo. Los consejos generales de los partidos, a lo menos en Renovación Nacional, es un órgano donde se designa a quién va a ser el candidato a primaria. Él va a competir contra los otros candidatos de Chile Vamos, pero aparecen liderazgos de repente muy pasajeros, como el de Goldborn en su momento, por hitos. Es que ahí como Mario, ahí te tengo que cortar por el bloque. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a continuar con Eduardo, pero solo el titular, porque también hemos escuchado que cuando hay alguien que ya es muy conocido, se repiten siempre los mismos. Pero cuando hay alguien nuevo, la pregunta es inevitable de la ciudadanía, y este a quién le ha ganado, o este de dónde salió. Entonces, en ese sentido, está muy difícil precisamente querer renovar la política, porque el ámbito crítico, la mirada crítica de la ciudadanía hoy día es súper, súper fuerte.
Vamos a la pausa y regresamos en Pauta Semanal.